Muy bien, ya están presentados nuestros invitados, los senadores que hemos mencionado, y quisiera empezar preguntándole a los que representan a la oposición, ¿no? Porque, claro, hemos salido de un primer evento que es la elección de la mesa directiva, y yo quisiera preguntarle a la senadora Susana Matute, del Partido del Buen Gobierno, ¿no?, si la coalición, la alianza, es un acuerdo eventual para determinadas votaciones o, en todo caso, estamos hablando de una alianza del periodo que empieza el día de hoy. No, estamos hablando puntualmente de un pacto fijo para este proceso de elección de la mesa directiva. Para lo que viene a continuación en los siguientes 5 años, el Partido del Buen Gobierno efectivamente se ratifica como hasta ahora en su posición de centro, y eso tiene que ver en evaluar cada una de las cosas que deben beneficiar a la población en general y a partir de allí tomar decisión en qué punto nos ubicamos para ejercer efectivamente nuestra votación. Y se lo preguntaba porque ha aparecido, digamos, el líder de su partido como con alguna contradicción, ¿no?, diciendo inicialmente: yo no puedo estar de acuerdo con una coalición que incluye gente de CONAR, en fin, cuando lo dije en una declaración periodística, y luego aparece esta alianza. Se lo preguntaba por eso. Si usted me dice que es una decisión de punto fijo, tiene que ver con cada uno de los temas. Con cada uno de los temas, independientemente. No quiere decir que sea una alianza permanente. De un continuo permanente, no. Tiene que ver con cada uno de los temas que se van a ir discutiendo dentro de la agenda del Senado en particular y de diputados también. Quisiera preguntarle al senador Alfonso López Chao lo mismo, porque creo que es importante señalar, primero, cómo se va a ejercer una oposición responsable frente a lo que el país requiere del Senado y de la Cámara de Diputados, y también si se trata de una alianza permanente, ¿usted la ve a largo plazo o no? Yo vengo representando ahora a Nación. Sí, claro. Y siempre hemos hablado de unidad nacional, desde la época de Alberto Fujimori. Lo que pasa es que se malinterpreta. Unidad no significa unanimidad. En la unidad ingresa la inteligencia, los valores y las fuerzas de los que acuerdan. Efectivamente, este es un acuerdo puntual. Ya veremos si continúa o no continúa. Seguramente cada uno de los partidos que estamos en el Congreso haremos nuestros mejores esfuerzos para aportar soluciones al país. ¿Ideológicamente se ubica ahora Nación en la centroizquierda o, digamos, básicamente en la izquierda? Ahora yo he sido un hombre siempre toda mi vida de centroizquierda o de izquierda democrática. Y ese es un... Pero al decir izquierda democrática, estamos hablando de una izquierda que no es democrática. ¿Está representada esa izquierda en este Congreso? La izquierda democrática significa que los cambios se hacen a través de la democracia y de las instituciones. Esa es la vía, por eso es vía democrática. Nosotros hemos dicho que adscribimos a la idea de la socialdemocracia. Y a veces no se entiende. Cuando hemos hablado con amigos de otros espectros, decimos: en Alemania está gobernando la derecha social cristiana con la socialdemocracia. La señora Merkel era de centro, sí, claro, de centro derecha, y gobernaba con la socialdemocracia. ¿Qué primó para el acuerdo de esta alianza? ¿Cómo llegaron al convencimiento de que había que presentar esta coalición de los 4 partidos, digamos, de la oposición? Como se recordará, concurrimos a unas elecciones. En la segunda vuelta nosotros dijimos: vamos a apoyar al señor Roberto Sánchez, porque vimos que era necesario algo. Dijimos que el poder no tenga todo el poder. Esa fue la consigna nuestra, y entonces creímos que en bien del país era necesario equilibrar. El pueblo ha decidido lo que hemos visto. Lamentablemente, en las elecciones al Senado ha habido un pequeño problema que seguramente... ¿Cómo lo denomina usted? Usted lo denomina como Juntos por el Perú, y lo que ha señalado también Obras de que ha habido una traición. Yo no soy amigo de emplear una palabra tan dura, ¿no? Porque son personas las que pueden estar involucradas. El partido al que pertenece o se piensa que pertenece la persona tendrá que investigar. Nosotros creemos en las instituciones,
el partido es una institución, las personas son ocasionales en este caso, ¿no? ¿Cree que ha sido una persona o una persona en la Evidentemente, primera y otra persona en la segunda? Evidentemente una persona, ¿no? Que ha repetido, digamos. Todas las evidencias apuntan a una persona. Estamos esperando que el partido, en este caso Juntos por el Perú, a la hora que nos reunamos nos diga su explicación. Yo doy la cara por Ahora Nación. Fuimos a la votación No queda claro. y permanentemente los 4 hemos votado de manera clara y contundente. Muy bien, vamos con Edgar Mancha, el senador, además hoy ya electo vicepresidente. Esta alianza con el oficialismo, con Fuerza Popular, ¿también tiene características específicas o estamos hablando de una alianza a largo plazo? Bueno, siempre habíamos indicado desde un inicio que Renovación Popular iba a ser una oposición constructiva, entendiéndola desde el punto de vista en que tenemos que aportar en aquellos aspectos, en aquellos problemas que el Ejecutivo planteara, como por ejemplo el tema de la reactivación económica, la generación de empleo, la calidad educativa, el tema de la salud. En términos económicos, educativos... Así es. Pero también fiscalización y ojos críticos a todo lo que concierne el manejo de los recursos ¿En del qué Estado. principalmente? Sobre todo en los principales ministerios, en lo que respecta al presupuesto, al gasto público, en qué se invierte, cómo se está haciendo las obras. Es decir, ojos realmente críticos. Y desde el punto de vista también, lo tercero, el apoyo en aquellos sectores que se necesita también fortalecerlas. Entonces, eso ha sido la visión. Pero en términos ideológicos hay muchas coincidencias. Claro que hay muchas coincidencias, por ejemplo, el tema de la defensa de la vida, la familia, el tema del crecimiento económico, el tema de la constitución política, el tema de la defensa de la ¿Qué libertad. no debe repetir el fujimorismo? ¿Qué no debería repetir de repente de los años 2000 o 2005, 95 al 2000 el tema de la desinstitucionalización? En todo caso, el respeto por las instituciones y que todo el tránsito de un gobierno a otro tenga que ser vía las elecciones democráticas. Dejo para el final de esta primera ronda precisamente al representante del oficialismo, que es el senador Carlos Messía. Y más o menos en el mismo sentido. Es decir, hemos escuchado la palabra humildad en varios momentos, tanto de la presidenta Fujimori como del presidente del Senado. Sin embargo, la sensación que hay es que se tiene miedo al autoritarismo que conocemos de la historia del fujimorismo. Y no solamente hablando del padre, sino también del trabajo que han realizado en el Congreso. ¿Qué es lo que no deben hacer ustedes para llegar a acuerdos? Porque en este momento, las votaciones las hemos visto, van a seguir muy cercanas y va a ser muy difícil llegar a una votación contundente. En primer lugar, yo comparto la posición del senador Mancha en el sentido de que no hay que repetir, obviamente, algunas cosas que sucedieron en la década del 90, ¿no es cierto? Y la presidenta ha sido clara en decir el 28 de julio del 2031 me voy, no va a haber, digamos, rupturas del orden constitucional, como la que hemos visto la hizo el señor Pedro Castillo. Y también, por otro lado, no creo yo que Fuerza Popular haya actuado de un modo autoritario en el Parlamento, porque éramos solamente... Hay mucha gente que lo percibe, ¿no? Lo percibe, pero es una percepción que ha nace... manejado, digamos, el poder conjuntamente con los sucesivos presidentes Pero es que encargados. no puede ser de otra manera, porque somos 20 senadores, perdón, 20 congresistas éramos, y con 20 congresistas no se puede sacar adelante las leyes. Entonces en el Congreso hay que conversar. Pero hoy son ejecutivo y tienen en el Senado 22 representantes. Hoy somos ejecutivo, tenemos 22 representantes en el Senado, pero ya no tenemos la Cámara de Diputados. Entonces, cuando el primer ministro, el 1 de agosto o en los primeros días de agosto, presente su plan de gobierno, queremos ver cómo va a ser el comportamiento de la izquierda, ¿no?
Vamos a ver si va a estar dispuesta a aprobar un paquete de leyes entre las cuales tiene que estar todo lo que ha señalado el señor ¿Usted se Mancha. refiere al pedido de facultades o a qué se refiere específicamente? Lo que sea, pedido de facultades o aprobación de leyes. Porque el pedido de facultades es que el Congreso le otorgue al gobierno la capacidad para legislar en determinadas materias y en tiempo Pero específico. eso no significa un cheque en blanco. No, porque claro que no. Materia específica y tiempo determinado, ¿no es cierto? Y por otro lado, que se aprueben las leyes que el país necesita para sacar adelante, ¿no? Pero desde el punto de vista de las leyes que el país necesita, evidentemente hay miradas distintas. Entonces, las negociaciones son obligadas para llegar, digamos, a buen término en una votación. Lo que la gente no quiere, y eso es una opinión de una mirada crítica, es que haya negociaciones bajo la mesa. Y ese ha sido, probablemente en la percepción negativa, lo que ha ocurrido con el último quinquenio, ¿no? Exactamente, me recuerda al gran filósofo Karl Popper. Este austríaco decía lo siguiente, que la fortaleza de la democracia no está en elegir gobernantes perfectos, ¿no? Sino está en la capacidad de poderlas corregir, ¿no es cierto?, pacíficamente vía la participación ciudadana o el voto ciudadano, mediante las instituciones. En ese sentido, creo que cada uno de estos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, tenemos que cumplir a cabalidad tal y cual como establece la Constitución. En ese sentido, obviamente, desde la Cámara de Senadores, tenemos que cumplir ese rol, sobre todo de la fiscalización al Ejecutivo. Bueno, la revisión de la Cámara de Diputados es el trabajo que va a tener el Senado, porque, claro, la capacidad de iniciativa la tiene la Cámara de Diputados, pero el Senado va a revisar y va a designar. Y finalmente, senadora Matute, me tengo que acostumbrar a esto de senadora después de 30 y tantos años. Yo empezaba mi carrera cuando había todavía 2 cámaras, efectivamente. Pero, a ver, ¿cuáles son las prioridades del partido, por ejemplo, del buen gobierno? Que para muchos puede ser el que incline la balanza hacia un lado y hacia otro, dependiendo de las votaciones, por el número de representantes que tiene, ¿no? Mira, una de las prioridades que tiene el Partido de Buen Gobierno acaba de cristalizarse hoy día, ¿no? En principio, nosotros hemos sido siempre de la propuesta que para cumplir con la función y que la democracia sea un ejercicio efectivo, tiene que haber equilibrio de poderes. Si el oficialismo está en el Ejecutivo, el contrapeso tiene que estar en el Congreso. Y en cada una de las cámaras tendría que haber independencia del Ejecutivo. Eso lo hemos propuesto desde el principio. Entonces, una primera cosa... ¿Qué hay hoy? ¿Cree que hay un equilibrio de poder? Esperábamos que fueran las 2 cámaras. De verdad que sí, estuvimos a punto de que sí ocurriera. Pero ya que ha ocurrido, y felicito en esta oportunidad a mi compañero Oscar Reto por haber sido elegido el primer presidente de este gobierno, sí, es el primer presidente de diputados en este gobierno, y él va a liderar efectivamente el ejercicio de que la Cámara de Diputados recoja toda esta gama de necesidades que desde el partido de gobierno comienza por el análisis y la revisión de las leyes procrimen, por ejemplo, o de las bien o mal llamadas leyes procrimen, que sin duda vulneran a un grupo de la población. No olvidemos que el país está efectivamente dividido, que nuestra presidenta Keiko Fujimori ha ganado por un margen muy escaso. Y que ¿Cómo han ganado los últimos presidentes? Efectivamente. ¿no? Tampoco no es la excepción, digamos. No, y por lo mismo, y efectivamente por la misma razón, ella tiene que hacer una lectura saludable de esa otra mitad del país que no votó por ella, pero que necesita respuestas también para eso, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con temas de medio ambiente, trabajar con temas de educación, trabajar, por ejemplo, con la recuperación de la calidad de la educación universitaria, que está tan venida menos en los últimos años y que nos hace falta porque la juventud merece una educación de calidad. Porque también nuestros niños... educación, punto, sí, porque en además, realidad no porque nuestros niños y niñas en las zonas rurales merecen también una educación de calidad. Correcto. Y porque la educación intercultural ha sido bastante venida menos. Necesitamos que se atienda, ¿no? Senador López Chao, ¿también cree que inicialmente se debe comenzar, digamos, poniendo en el debate, ¿no?, el hecho de que se revisen estas leyes llamadas o mal llamadas procrimen? Luego tendrá la palabra el senador Mesías, que además ha defendido por lo menos a varias, digamos, de estas iniciativas. Pero quiero saber si eso es parte de alguna condición inicial en Ahora Nación.
nosotros desde antes de la primera vuelta hemos hablado de la necesidad de recuperar el Estado para devolverlo a sus legítimos dueños, que es el pueblo. Sentíamos que no había equilibrio de poderes. Cuando ingresamos a segunda vuelta, le dijimos a Juntos por el Perú, nosotros nos sumamos bajo estas condiciones. Y la condición más importante era el equilibrio de poderes. Entonces, las dos fuerzas que estábamos ahí, Obras y Ahora Nación, sacamos un pronunciamiento y luego hicimos los esfuerzos con buen gobierno y hicimos una coordinación que es la que hemos hecho de punto fijo efectivamente. Pero el tema central para nosotros es la recuperación del Estado. Hemos dicho varias veces. Un Estado chico, un Estado grande, porque ahí también hay serias diferencias de cómo se ve el Estado. No estamos hablando tanto de ese sistema. Hemos dicho, no es lo mismo tener casa que tener hogar. No es lo mismo. Uno puede tener casa y no tiene hogar. La casa, ¿no es cierto?, sirve al hogar. El Estado es la casa, la nación es el hogar. Ahí tenemos un país partido, ¿no es cierto? ¿Cómo calificaría el Estado hoy? Como un Estado que no ha terminado de reencontrarse, ¿no? Por ejemplo, usted ha mostrado los últimos presidentes. ¿Quién los nombró? Bueno, se actuó de acuerdo a la Constitución. Todos ¿no? sabemos. Todos sabemos No, quién. claro, pero hay todos una sabemos Constitución quién que te da un camino, ¿no? Todos sabemos quién tenía el control de eso, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Dígalo usted. Y hemos avisado ¿Quién tenía el control? Fuerza Popular. Ok. O sea, ¿cree Ya. que Fuerza Popular lo ha ¿Quién ha puesto? sostuvo a Dina Boluarte? Lo sabemos. Finalmente había una solución y nos Ella alegramos. asumía porque era parte de una plancha, ¿no? Sí, claro. De acuerdo, digamos, al Ella orden estuvo- constitucional. ella estuvo con Que el presi- sea que le gusten los Ella relojes estuvo- u otra cosa, Ella ese es estuvo otro con el tema. presidente del Castillo, ¿no es cierto? Y luego le dio la espalda y los resultados lo conocemos, ¿no es cierto? En la contienda electoral eso ha sido parte del debate. Y ahora estamos en una situación en que efectivamente no hay 100% de lo que hubiéramos querido. Públicamente los cuatro que hemos ¿Usted no conformado. cree que con el régimen de Castillo se comenzó a deteriorar aún más el Estado? Nosotros hemos opinado más. Más. El Estado ya Porque venía deteriorándose, pero lo que hemos visto en un año y medio, en realidad ahí hay respuestas que dar, por eso se lo pregunto. Sí, no, yo creo que hay muchos problemas, ¿no? Pero no nos podemos olvidar qué ha pasado en el 90-95. No le digo Todos eso, lo le estaba sabemos, haciendo ¿no? una pregunta Eso sí fue específica. una dictadura abierta. Eso sí fue una dictadura abierta. Eso nadie lo duda, le repito, porque Puede digamos... ser buena o mala, pero fue una dictadura, ¿no es cierto? No, Muy no, bien. no hay dictadura buena. Por O sea, supuesto. ahí en eso Bueno. convergemos. Qué Ninguna dictadura es buena, bueno, ni de un qué lado bueno. ni de otro. Pero a lo que me refiero es, hablando del Estado, porque estábamos hablando del Estado, ¿no? Y el Estado se deterioró más en ese año y medio donde Castillo estuvo en el gobierno. ¿Converge en eso o no? No, yo creo que el Estado se ha deteriorado más en el último periodo que hemos estado. Dina Boluarte, Balcázar, Merino, eso es reciente. Eso no es de hace 20 años. Y hemos encontrado, a Dios gracias, una solución. Y esperemos que a partir de lo que estamos viviendo se puedan morigerar las cosas. El tema de las leyes pro crimen, Sí. algunos piensan que no existe. Le preguntaba si era una condición Sí, inicial, digamos, sí, de sí, debate. sí. Sí. Algunos Coincide pi- entonces con algunos el buen piensan gobierno en eso. Que no tienen una lectura diferente de los hechos, nosotros tenemos otra lectura. Ok. En ese sentido, hablando tanto de Estado, del papel de Fuerza Popular y estas leyes llamadas procrimen. El gran culpable del problema en el que estamos es la izquierda. Es el señor Pedro Castillo, quien fue elegido por Perú Libre y que llevaba en su plancha a Dina Boluarte y también a Vladimir Cerrón. Y en la izquierda también estuvo la señora Mirta Vázquez, que ahora está en el partido Ahora Nación. Pero es verdad que hubo un sostenimiento de Boluarte de Fuerza Popular. No, déjeme explicarme. A ver. La señora Mirta Vázquez, que ahora está en Ahora Nación, fue presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Sí. Y prometió que en 15 días iba a entregar la lista de los corruptos de Zarratea. Hasta el día de hoy no lo ha entregado. Empecemos por ahí. En segundo lugar,
en la plancha de Perú 21 con Pedro Castillo iba Dina Boluarte. Dina Boluarte... Dina Boluarte... 2021 será. Ah, no, de- el Perú 21 porque lo van a demandar. ¿Ah? De Perú Libre, perdón. De Perú Libre, ¿no es cierto? Iba en la plancha de Perú Libre. Iba en la plancha de Perú Libre. Y en la plancha de Perú Libre iba también Vladimir Cerrón. Pero Vladimir Cerrón, por X motivos, fue sacado de la plancha. ¿Quién ingresó al Parlamento en el partido de Vladimir Cerrón? La señora Silvana, que el día de hoy se acusa de haber sido la Está que... suspendida por su partido Sí, ahora. ¿no? entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la crisis? Los que hemos votado disciplinadamente y que no tuvimos necesidad de mostrarnos el voto, fuimos Fuerza Popular y Renovación Popular, que hemos mostrado disciplina y orden, que es lo que necesita el Parlamento y el Perú. ¿Quiénes son los responsables? Sí, claro. ¿Quiénes son los responsables? Termine y le damos la palabra. ¿Quiénes son los responsables de la desorganización o de la falta de disciplina que ha habido hoy día en la izquierda o en el otro bloque? La dejamos en Juntos pregunta. por el Perú. A ver, don Entonces Alfonso pongamos las López cosas Chao, en quiere su responderle. lugar. A ver, por Pongamos las favor. cosas en su lugar. Muy bien, pero dejemos hablar también, La ¿no? gente que ha estado con Perú Libre, la Ok. gente que ha estado con Dina Boluarte, Sí. Mirta Vázquez, la señora Silvana y otros más, como Iber Maraví, que ha sido ministro de Ok, Trabajo. pero dejemos hablar, son pues, los para- que Muy bien, pero señor permítame Mejía. terminar mi idea. Entonces, Sí, a ver. no se eche la culpa a Fuerza Popular de lo que ha pasado 5 años, cuando justamente sustenten la los responsables de responsabilidad que todo les están al echan. otro lado. Yo no lo voy a sustentar a usted. Bueno, yo me sonrío, pero vamos a quedar así. ¿Ah? Toda la historia del fujimorismo son angelitos. Ellos no son culpables de nada. Y todos los culpables son de la izquierda. Entonces, de acuerdo con esa tesis, desaparezcamos toda la izquierda en el mundo y que solo existan posiciones como la del señor, Bueno, porque del son señor Castillo angelitos. también hay exministros Ay, Dios prófugos, mío. ¿no? O sea, en realidad yo creo que angelitos no hay en ningún lado, ¿ah? Por eso fue. Por eso mismo, Por pero, eso. digamos, Es que- tomándolo serio. Mire, Tomando Mónica, serio. estoy Aquí escuchando responsabilizan a con la lo que yo izquierda. escucho, ¿no es cierto? Y lo he Mirta escuchado- Vázquez va a dar la lo he lista de escuchado- Zarratea o no. Ya, por favor. Yo creo, Mónica, que mientras que estamos en esta discusión seguimos dejando al margen a toda la población que está esperando que de verdad seamos una oportunidad de cambios en Pero el esto puede país. ser una antesala de lo que... Y no tienes Usted también va idea a ver en el y Senado. no tienes idea de qué más nos puede esperar. Porque yo me quedé sorprendida en la juramentación que de pronto estamos portándonos como si fuéramos las barras bravas en el estadio. Y gente muy mayor y con mucho prestigio y reconocimiento de parte de su electorado. ¿Qué le ha molestado más, por ejemplo? Esa capacidad de no escucha y de respeto. Porque si todos van a reivindicar su agenda, escuchen a todos. Total, esta población tiene 34 millones de habitantes y todos tienen derecho a manifestar su voz. Volviendo Y a la los demás, pregunta- capacidad de escucharlos. Sí. Que es el primer indicador que de verdad estamos participando en el juego de la democracia bajo las reglas y condiciones que la democracia Su propone. postura en relación a los dos planteamientos. Por un lado, se responsabiliza a Fuerza Popular de lo que ha ocurrido en el último quinquenio y los cogobiernos. Y en el caso del señor Mesía, lo que dice es que esta es responsabilidad de la izquierda, porque esto comenzó con el ingreso de Perú Libre y ya todos conocemos lo que pasó. ¿Cuál es la posición de buen gobierno en ese sentido? Eso es responsabilidad del Estado y del gobierno que asume el Estado. Y el gobierno que asume el Estado tiene que responder para toda la población, para toda la gente, sea de su facción o no. Ok. Es responsabilidad del Estado atender las necesidades que la gente tiene. Entonces, he hecho una pregunta muy importante. ¿Cuál es la agenda que nos va a movilizar? Eso es. Y entonces, Eso inicia esa esa agenda tiene que responder a las necesidades que la población tiene. Y diálogos como este, o posiciones como la que vamos a tener en el Senado, nos ayudan a que podamos avanzar en esa agenda. Su postura, señor Edgar Mancha. Señora Mónica, la oposición es muy importante en democracia. Ya lo dijeron que sí. acá el doctor López Chao, ¿no? El equilibrio de poderes, el artículo 43 de la Constitución, eso establece. Y ojo, no hay primer poder del Estado. Los tres poderes son de igual magnitud. Que ahora son Ya lo invisibles. decía Montesquieu. Decía, hay que darle poder al poder para evitar abusos del poder en contra de la libertad Ya, pero personal. aterrizando Entonces, en la pregunta que he hecho en general sobre el tema de responsabilidades, porque aquí
empecé hablando del Estado, pero han terminado discutiendo sobre responsabilidades de lo último que ha ocurrido, para entender las cosas desde su punto de vista, ¿no? ¿Hay responsabilidades en el fujimorismo o en la izquierda, desde su punto de vista, lo que ha pasado? Y frente a eso, ¿qué hacer? El asunto está en que también debemos tener la capacidad suficiente de autocrítica. No necesariamente ver a un extremo o al otro extremo y tirarse prácticamente la pelota, sino está en saberla asumir y decir, a ver, tenemos estos errores, se ha cometido, no las volvamos a cometer, porque en democracia es eso, ¿no? Hay que debatir, hay que dialogar, hay que concertar de acuerdo a los problemas que en este momento aquejan al país. Entonces, bienvenido la discrepancia, bienvenido, ¿no es cierto?, la oposición constructiva, como este fue el planteamiento principal de nosotros, pero una oposición, digamos, que solamente se opone por oponer y que no piensa, sobre todo en los grandes proyectos que tiene el Perú, eso sí creo que... ¿Presiente que eso puede pasar o más bien cree que tiene la posibilidad de tener una oposición diferente, más reflexiva? Tanto así que estamos hablando de lo que se le llama la Cámara Reflexiva, que es el Senado. Exactamente, desde cuando los griegos hablaron de la Cámara de Senadores, decía etimológicamente la Cámara de los seniles, es decir, de los más expertos, de los que utilizan la reflexión, el análisis, de tal manera que no se caiga en el populismo, ¿no es cierto?, de este Congreso que ha fenecido, ¿no es cierto?, hace 2 o 3 días atrás, que nos han llenado de leyes populistas que en nada benefician a la población y que el Consejo Fiscal, ¿no es cierto?, advirtió que eso generaba más de 30.000 millones de soles. Bueno, ahí está el asunto. Entonces, que sean propuestas realmente concienzudas, concertadas con la población. Bienvenida la discrepancia, pero que sean, pues, sobre todo de aporte. Yo imagino que ustedes van a respaldar el pedido de facultades. Yo quisiera saber si la oposición lo va a hacer o, si no lo va a hacer, en qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hablando de necesidades imperativas, como el tema de la lucha contra la criminalidad. Hemos visto que ha crecido exponencialmente. Tenemos un problema de fondo con el fenómeno, digamos, con el fenómeno del niño. Eso, me imagino que eso puede cohesionar, pero las facultades tienen que ver sobre todo, imaginamos, con temas económicos y con temas que tienen que ver con el fenómeno del niño, en el corto plazo. En el corto plazo estaremos unidos seguramente, ¿no? El terremoto que ha habido en Junín no va a hacer diferencias entre nosotros. Combatir la anemia no va a haber diferencias entre nosotros. ¿En qué más van a coincidir? La lucha contra la criminalidad. La lucha contra la criminalidad, seguramente las inversiones serán necesarias. Pero hay alguna diferencia ahí, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? En el mediano y largo plazo, de repente, tendremos que discutir si pan hoy y hambre mañana. ¿Qué significa hambre mañana? El mundo no puede caminar si no desarrolla la innovación, la ciencia y la tecnología. ¿Y quién es la institución para desarrollar la innovación, la ciencia y la tecnología? Las universidades. Históricamente, de hace más de 30 años, cómo ha tratado el Estado estos temas. Pero no va a haber solución si es que no hacemos puentes, si es que decimos toda la culpa es de la izquierda, y entonces el fujimorismo, que le den el premio Nobel a la paz, ¿no es cierto? La izquierda y la derecha, entonces, acá se han enviado... A ver, señor... Debemos, para terminar según lo que yo he visto, la idea, ¿no? Tiene que haber una centro-derecha, así como se habla de una centro-izquierda responsable, una centro-derecha responsable que diga, oye, yo no puedo vivir solo, ¿no es cierto? Hay que tener equilibrio como en Alemania. Está ahí ya. El senador López Chao empezó su disertación diciendo que el culpable de todo era Fuerza Popular. Yo no he dicho que el culpable de todo sea la izquierda. Yo simplemente lo que he dicho... A partir de esa premisa. Lo que yo he dicho es que la crisis en la que estamos metidos es a partir del golpe de Estado que dio el 7 de diciembre el señor Pedro Castillo. ¿Y dónde está Fujimori? ¿Dónde está? Ese es otro tema. Ya. Yo dije en mi intervención que no debería volverse a repetir lo que Fujimori había hecho el 5 de abril. Y no podemos, por lo mismo, permitir ni avalar, como lo ha hecho ahora Nación, el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y como lo ha hecho Juntos por el Perú, que está pidiendo la libertad de Pedro Castillo. No, los 4 la pedimos.
¿Qué 4? Ahí hay algo Buen importante, gobierno. Mónica, Sí, que, está que mal. creo, A ver, creo que hay algo importante que también debemos rescatar, ¿no? O sea, mientras que estamos aquí también en esta discusión, nos olvidamos que hay una delgada línea muy frágil para diferenciar los temas de corrupción versus los temas de delincuencia. Y afuera hay gente que está esperando que resolvamos ambas cosas. Por Porque ejemplo, cada vez que vamos a un servicio ¿se público, refiere al hacer sistema de uso de un justicia, servicio... por ejemplo? ¿Perdón? ¿Se refiere al sistema de justicia? No, no solo al sistema de justicia, estoy hablando de todos los servicios públicos que recibe la población en general. Es el sistema de justicia con cualquiera de los operadores del mismo, pero también es el servicio de salud, es el sistema de educación. Si yo me enfermo y estoy en un centro de salud lejos del lugar de donde vivo, me van a atender al final en vez de tener oportunidad de que puedan rastrear mi De acuerdo con historia eso, pero para clínica. eso se tiene que plantear una reforma en ese sentido. Pero no solo allí. O sea, No, por por eso. ejemplo, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Las reformas en salud, en educación, Por eso las reformas necesitan electorales, prioridades, ¿no? que también nos hacen falta revisarlas, porque no podemos pasar por un proceso electoral como el que estamos teniendo en ese momento. bien. O sea, todas esas cosas hace falta revisarlas. Hay agricultores que están esperando que los atiendan, mientras que aquí estamos La fila es definiendo, larga, senadora. sí, definiendo que los problemas del país se definen por el problema de una u otra persona. Ok. Debemos Pero dejar de justamente personalizar lo que y quiero pensar en la saber población, es ¿no? Si todos están de acuerdo con que debería haber una vía de salida del expresidente Pedro Castillo, porque yo no le encuentro, digamos, la necesidad ni el marco legal el día de hoy. Es una opinión. ¿Usted está de acuerdo con eso, señor Mancha? Con usted completamente de acuerdo en que no hay hay un vacío legal sobre ese, Ya, pero- asunto, ¿no? Pero no creo que sea prioridad del Estado Ok, para perfecto. poderlos ¿Usted cree, encontrar de senadora nuevo. Matute, que es una prioridad? o que- Nosotros, desde el buen gobierno, consideramos que tiene que revisarse su situación, que tampoco no se puede quedar en indefinida. No decimos No, que sea una indefinida prioridad, no, pero tiene pero está que dentro del marco de la ley. revisarse. Debe revisarse Pregunto. su situación. Ok, señor, ¿usted no cree eso? ¿Cree que debería abrirse Yo la digo, puerta? pero voy a justificarlo. Si usted me demuestra que 101 es mayor que 104, le doy la razón. 101 no es mayor Soy que muy 104. mal en matemáticas. No, es que es la votación. No, no es lo que le matemática. quiero decir es que en este momento, podría yo ser un tema administrativo, pero el me voy- marco, digamos, en el que se maneja es suscribo, político. aunque no sea determinante la opinión que ha dado Naciones Unidas sobre el tema. Ok. Yo me siento muy cerca de los abogados del señor Castillo del Crosato. Me parece impecable Ok. su argumentación. Ok, entonces usted Y cree sobre que todo, sí es 101 no es mayor que prioritario. 104. Claro, por ahí algún miembro del Tribunal Constitucional ha dicho lo contrario, ¿no? Para culminar. ¿no? Así es la izquierda autoritaria. No se puede ni siquiera discutir la posición de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es un golpista. Ok. Y el que está en contra de la Constitución, del orden constitucional, no puede hablar de democracia, ni de división de poderes. Sí, yo Si quisiera quieren división tenerlos de toda la poderes, noche. tendrían que estar en contra de Pedro Castillo. Pero el problema es que se acaba el tiempo. Muy bien. Hemos tenido más de media hora de conversación y yo le agradezco mucho la disposición de haber venido aquí a Punto Final. Buena suerte en el Senado, es importante, la verdad, esta Cámara y vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Muy amables a los cuatro por usted. estar con nosotros.